¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los embates, la violencia, la agitación social y la amenaza que cometen la derecha nacional e internacional en contra de Claudia Sheinbaum Pardo están en su máxima expresión. Sin embargo, al caso a ver que el panorama para nuestro país, para la Cuarta Transformación y para la presidenta no es tan negro como sus detractores quisieran. Quédese conmigo durante los próximos minutos para revisar juntos este tema que es muy importante, darle seguimiento a esa agitación social que vivimos en estos días. Empiezo por señalar que estamos a escasas horas de lo que será la segunda manifestación de la generación Z, que fue convocada para la misma hora y con el mismo punto de partida y llegada en las 50 ciudades del país en que se realizó la primera y también en la capital de la República. Lo importante de esta segunda manifestación, particularmente en la Ciudad de México, es que mañana van a coincidir los agitadores de la generación Z y el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los policías capitalinos en la Plaza de la Constitución. Entonces, dudo mucho que los agitadores vuelvan a hacer desórdenes y violentar el ambiente en medio del desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. En segundo término, tengo que destacar la amenaza directa, nada simulada, que Generación Z le hizo a la presidenta a través de un mensaje en la red social X. Cito textualmente ese mensaje. Es la última vez que se lo decimos y no estamos jugando. Los detenidos son estudiantes y gente de bien, mas no criminales. Más le vale los deje libres antes del 20 de noviembre de 2025. Nuestras manifestaciones serán en tono pacífico y de diálogo. Por lo anterior, estamos dejando de manifiesto públicamente nuestra petición para que luego no se haga la sorprendida. Y recuerde, no estamos solos. México está de nuestro lado. ¿Así? ¿Así o más insolente? Quien sea que haya escrito o redactado ese mensaje. Usted lo puede notar. Los jóvenes de la generación Z no se midieron para dejarse ver insolentes, irreverentes y ofensivos al dirigirse a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos saben que le toca a la Fiscalía de la Ciudad de México procesar a los detenidos y no a la presidenta, pero se dirigen a ella para atacarla y de paso ofenderla. En la última línea de ese mensaje, Generación Z dice que no están solos y que México está de su lado. A ver, para que quede claro, encuestas realizadas por polls.mx, Question Mark, Covarrubias Asociados, HMG y el periódico El Financiero, con corte en esta misma semana, establecen que la presidenta tiene el respaldo de poco más del 73% de los mexicanos. Quiere decir que Generación Z miente. Miente cuando señala que México está de su lado, a menos de que México sea para ellos poco más del 26% de los mexicanos que dejan las encuestas. En tercer término, el Poder Judicial advierte que Claudia no está sola. Pero miren, sin duda que México atraviesa una etapa de agitación inédita.
Pero no por inédita quiere decir que ya estamos en graves problemas, no. Sin embargo, ya se conoce quiénes están detrás de esa agitación y más pronto que tarde se tendrá que proceder en contra de ellos conforme a derecho. Diputados y senadores de la coalición Sigamos Haciendo Historia revelaron ayer en rueda de prensa quiénes están detrás de la generación Z, desde cuándo y cómo trabajaron para organizar la manifestación que se llevó a cabo el sábado pasado en aquellas 50 ciudades del país y en la Ciudad de México que ya señalé, en donde el bloque negro actuó con mucho desorden y con violencia. Entre otras cosas, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, fue quien reveló que sin duda en la organización de la manifestación del sábado pasado participaron Claudio X González, el Junior Tóxico, Roberto Madrazo, Mauricio Tabe y otros miembros del PAN y del PRI. Relató que la convocatoria que la generación Z hizo para la manifestación del sábado pasado se gestó desde el 13 de septiembre pasado en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde la asociación Creemos México realizó un taller de capacitación, más bien de inducción, que no es lo mismo, con un grupo de jóvenes. Voy a hacer un paréntesis para pedirle que no olvide esa asociación, Creemos México. Una asociación que se creó en aquella ciudad de Michoacán, precisamente para jóvenes, para jalar jóvenes e inducirlos a un pensamiento de derecha. Y continúo. Es importante destacar que Creemos México es una asociación civil y movimiento de ciudadanos enfocado en el liderazgo y la formación política en México. Su asociación y mención en el discurso político la ubican dentro del bloque opositor de tendencia conservadora o de derecha. Bueno, aquel día y en aquel lugar estuvieron Claudio X González, Mauricio Tabe, Roberto Madrazo, además de Carlos Bello. ¿Quién es Carlos Bello? Es un influencer que nunca tocaba temas de política y repentinamente se convirtió en uno de los impulsores de la generación Z y de los organizadores de la manifestación del sábado pasado. Ahí empezaron a incubar la convocatoria. Ellos son los que se dedicaron a organizar la marcha, dijo López Hernández, y enseguida señaló que ante las embestidas que se han dado desde la parte más oscura de la derecha mexicana y con la participación de la derecha internacional en contra de Sheinbaum Pardo, los senadores ratificaban el respaldo que hicieron público el pasado fin de semana a la presidenta de la República. Los grupos parlamentarios del Senado estamos unidos en torno al proyecto de nación que acompañamos las políticas públicas de la presidenta en su totalidad, apuntó. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que el propósito fundamental es expresar con convicción y fiereza todo nuestro respaldo al cierre de filas a favor de la presidenta. Es necesario hacer hincapié en que en el país, el movimiento que conforman el Partido Verde, PT y Morena vamos a caminar muy acompañados para establecer con toda precisión que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo legítimamente representa a la mayoría del pueblo de México y que ahora que está sometida a una embestida
a esta serie de ataques, de nuestras calumnias en contra de ella, nosotros las rechazamos y señalamos con toda la seriedad del mundo que no pasarán aquellas expresiones del poder conservador o de quienes se oponen a un régimen legítimo. Nosotros vamos con mucha seriedad lo que está pasando, vemos con mucha seriedad lo que está pasando. Las transiciones políticas en el mundo siempre son complejas, incluso tensas. En muchas latitudes del planeta duran décadas la transición política y en algunas partes lamentablemente causa desapariciones, muertes, personas que pierden la vida. En México, por fortuna, no. La transición política que se observó en el 2018 ha sido un ejemplo de transición pacífica electoral, parlamentaria, y eso es lo que queremos, cuidar que ese proceso de transición política continúe con las reformas por la vía legislativas y respaldar la política pública de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Estado, como jefa de gobierno. Seguía Ricardo Monreal. Decirle a la presidenta que no estará sola, que no está sola y que vamos todos los que somos parte del movimiento a respaldarla y respaldar sus actividades públicas, su agenda pública, sus políticas públicas que está implementando y que darán resultado. Decirle al pueblo de México que es importante mantener la unidad frente a los embates del exterior y al interior. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha vivido una etapa complicada desde que inició su gobierno con la utilidad de un gobierno extranjero. Claramente se refirió al de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pero que ha sorteado con habilidad y con inteligencia. Y la presencia interna de una oposición que no acepta el que la transición política implica establecer políticas públicas para las cuales luchamos y llegamos a las urnas. A propósito de ese negativismo, el PAN y el PRI, de ellos solo habría que decir que junto con Movimiento Ciudadano se mantienen en su narrativa para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación y descalificar a Claudia Sheinbaum Pardo, obviamente con mentiras y denuncias sin sustento. Estamos pues a unas cuantas horas del 20 de septiembre. Un día que obliga a observar el acontecer en el plano político, por lo que se refiere particularmente a la segunda manifestación de la generación Z. Hasta aquí el tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si le gustó este video, suscríbase a Lo Peor de la Política y @La Ciudadana Inconforme 2. Dele clic a la manita para arriba. Nos vemos en otro video.